buenas noches, yo soy Blader Black y lo que estás a punto de escuchar no es una historia, es una advertencia. Durante el día, este mundo parece estar a 1000 por hora. Gente corriendo al trabajo, niños gritando en la escuela, camiones llenando las calles, notificaciones pegadas a la piel como si fueran parte de nosotros. Uno podría pensar que eso es todo, que lo que ves es lo único que hay. Pero debajo de todo eso, como moho en una pared olvidada, hay otro vecindario, silencioso, ansioso, lleno de cosas que casi nunca se dejan ver, pero que siempre están ahí, respirando junto a ti. A ese catálogo de presencias le ponemos nombres sueltos: fantasmas, demonios, sombras, cosas raras, energías, malas vibras. Hoy, vamos a sentarlos a todos en la misma mesa, a organizarlos, a darles un apellido. Este es un recorrido de archivo. Primero, ¿cómo los conoce la mayoría? El mito, la versión de pasillo, la leyenda que te cuenta tu tía después de un par de copas. Luego, lo que se esconde detrás, cómo funcionan, qué quieren, de qué viven, por qué se pegan a unos y a otros no. Piensa en esto como si estuviéramos abriendo el índice de entidades paranormales, volumen 1, el manual que nadie te dio cuando empezaste a sentir cosas raras. Los fantasmas. Empecemos con el clásico que todos creen conocer: el fantasma. Para la mayoría, un fantasma es simplemente el alma de alguien que ha muerto, atrapada en un lugar. Piensa en la señora del vestido blanco que aparece en el pasillo del hospital, o en el niño que parece jugar en una casa abandonada. También está el soldado que se manifiesta en la carretera, justo donde lo atropellaron hace 20 años. La idea popular es bastante sencilla y hasta un poco romántica. Alguien muere, no acepta su destino y se queda rondando. De vez en cuando mueve algo, apaga una luz, se deja ver de reojo, y si tienes suerte, hasta aparece en la foto que tomaste con flash. Pero cuando te pones a analizarlo, los fantasmas se dividen en tipos muy específicos. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Primero, tenemos el fantasma residual. Este no piensa, no siente y no te ve. Es como un video dañado que se repite en un bucle eterno. Siempre hace lo mismo, a la misma hora y en el mismo lugar. Imagínate a una mujer bajando unas escaleras o a un hombre cruzando un patio con las manos en los bolsillos, o un coche fantasma pasando por un tramo de carretera. Tú no eres parte de su historia. Solo eres un espectador mientras el eco de su existencia se reproduce una y otra vez, grabado en las paredes como una cicatriz invisible. Luego está el fantasma consciente, que sí responde. Este parece notar que estás ahí, cambia de lugar y a veces contesta con golpes o ruidos cuando le hablas. Ya no es solo un recuerdo pegado al espacio, es una conciencia atrapada en una franja de realidad, como un papel calcomanía que no se despega. No puede tocarte directamente, no puede levantarte ni jalarte del pelo, pero puede mover objetos, hacer ruido y manifestar su presencia. Y no podemos olvidar las apariciones de crisis, ese familiar que se te presenta la noche exacta en que muere a kilómetros de distancia, o un amigo que sientes sentado al borde de tu cama, justo antes de que te llamen para avisarte lo que pasó. Estos no se quedan, no habitan casas ni repiten rutinas. Se dejan ver una vez en el momento del quiebre y luego desaparecen. Es como si el alma, en su último suspiro de conexión con este mundo, pudiera hacer una llamada, una sola. La diferencia entre todos estos tipos no está solo en el drama de la historia que cuentan, sino en la energía que queda pegada al lugar y la intención que aún vive en el que se fue. Las sombras. Cambiemos de textura. De fantasmas pasamos a sombras. La versión popular habla de sombras que se mueven solas, figuras negras al pie de la cama, algo más oscuro que la oscuridad misma, parado en la esquina del cuarto. Casi nadie les pone un nombre excepto cuando aparece un patrón que se repite tanto que no se puede ignorar: el hombre del sombrero. El Hat Man aparece en relatos de todo el mundo, cruzando culturas, idiomas y continentes. Es una figura alta y delgada, completamente negra, que se queda en la puerta del cuarto o en la esquina más alejada de la cama.
Lleva algo que parece un sombrero de ala ancha, al estilo de los años 40. No tiene ojos, ni boca, ni manos visibles. Solo está ahí, una presencia intensa, un volumen negro. La mayoría de la gente dice lo mismo. No habla, no se mueve mucho, solo observa, y eso es suficiente para dejarte helado de puro terror. En el archivo, las sombras son entidades que no se preocupan por tomar forma detallada. Son como bloques de presencia concentrada, como si alguien hubiera comprimido toda la oscuridad de un cuarto en una sola silueta. No necesitan rostro. Lo que te presentan es una concentración brutal de aquí estoy. Así de simple. Hay sombras que solo miran, observando y registrando. Otras se acercan lentamente, tanteando hasta dónde pueden llegar antes de que grites. Algunas usan esa apariencia como una máscara porque es lo más fácil que tu mente puede soportar sin romperse. No siempre son espíritus humanos. Muchas veces, son otro tipo de entidad que usa la sombra como interfaz, como si se pusieran un traje negro genérico para no mostrarte cómo son en realidad. Porque si vieras lo que realmente son, tu cerebro no lo procesaría. Se rompería tratando de darle forma a algo que no tiene forma. Los poltergeist son los ruidosos del catálogo, esos que no pueden quedarse callados. La gente los conoce como espíritus que mueven cosas. Imagínate golpes en las paredes que suenan como si alguien estuviera martillando desde adentro, pasos en el techo cuando no hay nadie arriba. Objetos que vuelan de un lado a otro y electrodomésticos que se encienden solos a las 3 de la mañana. Y ni hablar de las puertas que se azotan con fuerza y los muebles que cambian de lugar ante testigos. Lo curioso de los poltergeist es que, a diferencia de un fantasma travieso, suelen centrarse en una persona específica. Donde esa persona va, ahí van los fenómenos. Puede cambiar la casa, la ciudad, pero si esa persona está presente, los objetos siguen volando. Las explicaciones son variadas. Algunos dicen que son espíritus traviesos, niños que murieron y nunca crecieron jugando de forma violenta. Otros creen que es la energía desbordante de adolescentes con problemas emocionales, telequinesis inconsciente alimentada por la rabia. Y hay quienes piensan que es brujería, que alguien está detrás de todo esto. En esencia, el poltergeist se ve como un fenómeno mixto, una mezcla de energía, la energía descontrolada de alguien vivo, combinada con entidades que aprovechan ese caos para jugar y alimentarse. Es como tener una casa con cortocircuitos. Cualquier chispa puede encenderlo todo. Los parásitos astrales y las almas desencarnadas se agrupan ahí porque hay una fiesta energética constante. Lo que ves moverse no siempre es un fantasma con intenciones claras. A veces es la energía de la persona viva estallando hacia afuera, y otras veces es algo más, usando esa energía como combustible para manifestarse. Los parásitos astrales. Hasta ahora hemos hablado de cosas que imitan a personas, que tienen forma humanoide y que se dejan ver. Pero ahora vamos a hablar de algo diferente. Los parásitos astrales, esos bichos invisibles que se comportan como alimañas. En la calle casi nadie los menciona por su nombre. No aparecen en películas, no tienen merchandising, pero se habla de ellos todo el tiempo sin que lo sepamos. Frases como mala vibra, algo pesado, siento que se me pegó algo, o desde que fui a ese lugar, traigo un bajón raro que no se me quita, son más comunes de lo que pensamos. Son expresiones vagas para algo que muchos no saben nombrar con precisión. Los parásitos astrales son en esencia eso, parásitos. No tienen cuernos, ni trajes elegantes, ni historias trágicas. No son románticos ni interesantes. Para quienes pueden verlos se parecen a manchas grises, gusanos translúcidos, medusas flotantes, cosas amorfas hechas de energía densa que se adhieren al campo energético de una persona, especialmente donde hay heridas emocionales abiertas. Como moscas en una herida, viven de emociones bajas y pesadas, miedo crónico, culpa que no se suelta, odio que se mastica día tras día, vergüenza guardada en el pecho, tristeza pegajosa que ya no llora, ansiedad que da vueltas sin rumbo. Cuando alguien se queda atrapado en ese ciclo, el aura se llena de alimento para estos parásitos. Se adhieren y al principio solo chupan un poco, casi sin que te des cuenta.
pero si no se les limpia, se multiplican. No vienen a poseerte de forma dramática como en las películas. Se cuelan poco a poco, día tras día. Lo que notas es más sutil y cotidiano. Cansancio sin razón médica que ningún doctor explica. Pensamientos autodestructivos que se repiten como un disco rayado. Cambios de humor inesperados que te sorprenden a ti mismo. Y esa sensación de estar contaminado por algo que no ves pero que pesa. Los análisis médicos salen bien. La tiroides funciona. Las vitaminas están en orden. Pero tú no te sientes bien y tú lo sabes. En el archivo ese caso queda registrado como infestación parasitaria. Las formas de pensamiento y los egregores. Cerca de los parásitos hay algo aún más curioso, las formas de pensamiento. Estas entidades las creamos nosotros mismos. La gente suele conocerlas de forma fragmentada, como tulpas tibetanas, creepypastas que se vuelven reales, o monstruos inventados en Internet que la gente empieza a ver en la vida real. También están esos demonios internos, miedos, traumas y obsesiones que parecen hablar solos en nuestra cabeza. Cuando lo organizas, surge un concepto clave: los egregores. Un egregor es una forma creada por la mente. Nace de una imagen mental cargada de emociones intensas. Piensas en ello hoy, lo vuelves a pensar mañana, lo alimentas con miedo, deseo, culpa y obsesión. Si solo tú lo haces, creas una pequeña criatura que se adhiere a tu campo energético. Un programa mental que dice: piensa esto, siente esto, repite esto. Es como un virus de pensamiento. Pero si miles o millones de personas lo hacen al mismo tiempo, creando la misma imagen y sintiendo lo mismo, se forma una nube gigantesca. Un ser colectivo hecho de todas esas emociones mezcladas. Esto puede volverse oscuro. El odio concentrado hacia un grupo, el miedo colectivo a una figura política, o la devoción extrema a un personaje. Cada pensamiento, cada ritual, cada historia repetida, cada meme compartido, alimenta a ese egregor. Y mientras más crece, más influye en las mentes que lo crearon. Se convierte en un ciclo. Desde afuera, solo ves la moda, el mito, el monstruo que aparece en relatos de personas que no se conocen. Pero desde adentro, estás observando un egregor que crece, aprende, evoluciona y descubre cómo mantenerse vivo a través de ti. Slenderman es el ejemplo perfecto. Nació como creepypasta en un foro y en menos de 5 años, 2 niñas intentaron asesinar a una amiga por él. Gente empezó a reportar haberlo visto en los bosques. ¿Existe físicamente? No al principio, pero cuando millones de mentes lo alimentan con miedo, historias, imágenes y rituales, algo se condensa, algo responde. Los demonios. De aquí subimos un escalón. Llegamos al tipo de entidad que más marketing ha tenido en la historia del terror: el demonio. La versión popular lo pone en el infierno, con nombre latino sacado de grimorio medieval, jerarquía militar, tridente, cuernos retorcidos, cola puntiaguda y contrato firmado con sangre. Un demonio tienta, susurra promesas, posee violentamente, destruye vidas, siempre bajo las órdenes de un jefe mayor. Las películas muestran posesiones donde la víctima levita sobre la cama, habla idiomas muertos, vomita cosas imposibles, blasfema con voz que no es suya, se lastima. La solución siempre llega en forma de sacerdote valiente, agua bendita, crucifijo y exorcismo dramático. Cuando lo ves en archivo, cuando revisas casos reales documentados sin el filtro de Hollywood, la máscara se cae. Demonio es el nombre cómodo, el cajón desastre, para un tipo de entidad del astral bajo que ya cruzó 3 líneas muy específicas: inteligencia, crueldad consciente y adicción. Son conciencias que saben perfectamente lo que hacen y no sienten remordimiento alguno por ello. Disfrutan el daño, lo saborean. Muchas se originan en almas que en vida fueron extremadamente narcisistas, crueles, adictas al poder o al sufrimiento ajeno, abusadores, torturadores, asesinos seriales, dictadores, violadores. Mueren sin cambiar esa frecuencia,
sin arrepentimiento real, y en lugar de subir hacia franjas más ligeras, se hunden a estratos densos, rodeadas de seres similares. Ahí se destilan, se vuelven más afiladas, más hábiles, más hambrientas. Pierden lo poco humano que les quedaba. Otras nacen directamente de egregores gigantes. Tanto odio acumulado, tanta violencia repetida, tanto miedo concentrado, que lo que empezó como idea colectiva se vuelve alguien. No humano, pero alguien. El demonio no puede alimentarse directo de la fuente de la vida, de la luz. No puede tocarla. Solo puede hacerlo a través de los vivos, a través de ti. Por eso busca huéspedes que vibren como él. Gente ya rota, que ya disfruta controlar, humillar, abusar, destruir. No entra con cuernos tocando la puerta. Se acerca como pensamiento que parece tuyo, como tentación que justificas, como voz interna que tiene buenos argumentos. Poco a poco desplaza la voluntad original, va tomando más espacio, y convierte a la persona en extensión de sí mismo. El cuerpo sigue siendo humano, pero lo que mira desde adentro ya no lo es. Desde la calle parece ese cabrón malvado que nació así. Desde archivo parece un demonio encarnado usando un cuerpo humano como traje temporal. Los arcontes más arriba en la pirámide oscura, encontramos a esos seres que casi nunca se mencionan en voz alta, los arcontes. Su existencia se asoma a la cultura popular a través de teorías de conspiración. Son esos que supuestamente controlan la realidad, parásitos a nivel planetario, los de arriba que mueven hilos en la sombra y orquestan el sufrimiento masivo. El problema es que se habla mucho en abstracto y se concreta poco. Los arcontes son entidades del astral bajo, tan grandes y antiguas que hace tiempo dejaron de interesarse por casos individuales. Mientras un demonio puede disfrutar destruyendo vidas una por una, un arconte piensa en términos de masas, países enteros, religiones organizadas, sistemas económicos, modas culturales, guerras. No se presentan en tu cuarto a las 3 de la mañana, ni se sientan al pie de tu cama, ni te susurran en sueños. Se manifiestan en tendencias de la humanidad, movimientos sociales que surgen del miedo colectivo, sistemas construidos sobre la culpa heredada, estructuras políticas y económicas que aseguran el sufrimiento constante de millones. No controlan todo como titiriteros omnipotentes, pero sí empujan desde las sombras. Inflan ciertas ideas, tientan a líderes y alimentan narrativas específicas. Su alimento favorito no es tu miedo personal, sino el miedo colectivo, el terror de naciones enteras, la desesperación de generaciones completas. Se rodean de demonios menores y parásitos, como cualquier jefe de una organización criminal. Cuanta más gente vive con la sensación de que no vale nada, no tiene salida o todo está perdido, más se fortalece su red. Los depredadores del sueño. Hemos estado hablando de conceptos grandes, de cosas a gran escala, pero ahora vamos a lo más íntimo, lo más personal y vulnerable, el sueño. La gente habla de «se me subió el muerto», de pesadillas donde no puedes moverte ni gritar, de esa sensación de tener a alguien sentado en el pecho, respirándote en la cara con un aliento horrible. Cuentan que sueñan con figuras espeluznantes, seres encorvados que te observan desde la esquina, caras descompuestas que se acercan lentamente, y al despertar, la habitación se siente pesada, como si algo hubiera quedado flotando en el aire. En la versión más común, esto se llama parálisis del sueño, y se considera un fenómeno neurológico, nada paranormal, pero en tradiciones más antiguas, se habla de ataques de súcubos o íncubos, demonios sexuales de la Edad Media. En realidad, lo que hay es un zoológico nocturno. Existen entidades que atacan justo en ese límite entre la vigilia y el sueño, ese instante en que tu cuerpo está paralizado para que no actúes físicamente lo que sueñas, pero tu mente aún navega entre realidades. Ese momento es una puerta perfecta. Aparecen figuras junto a tu cama, presencias que respiran pesadamente sobre tu rostro, manos invisibles que te empujan contra el colchón con una fuerza sobrenatural.
voces que susurran cosas que no deberías escuchar. Algunas se alimentan del terror puro, del miedo que sientes cuando no puedes moverte ni gritar, cuando estás completamente indefenso. Otras combinan eso con energía sexual, creando sueños eróticos retorcidos que asustan y atraen a la vez, generando una mezcla de culpa y excitación. Lo que para ti fue un sueño rarísimo y horrible que nunca le conté a nadie, para ellos fue un festín. Energía sexual mezclada con miedo. El cóctel perfecto. Las entidades invocadas. Brujería. Hablemos de una familia de entidades que no aparece por casualidad, sino por la intención humana, las que están ligadas a la brujería. La gente suele resumirlo así: brujas, amarres amorosos, trabajos de magia negra, me hicieron algo, fui con un brujo, hay un entierro en el patio de mi casa. En la vida real, hay desde teatreros que venden humo y aceites de colores, hasta rituales pesados realizados por quienes saben exactamente lo que están haciendo. Cuando alguien se toma en serio esto, no está solo moviendo velas de colores y listones, está llamando cosas del otro lado y abriendo puertas. Usan símbolos específicos, sangre, ya sea animal o la propia, restos personales de la víctima, nombres completos, para abrir un hueco controlado en esa pared invisible entre planos. Del otro lado, hay parásitos hambrientos, espíritus errantes buscando un cuerpo, entidades oscuras esperando cualquier oportunidad para cruzar al otro lado. La intención del brujo es clave. Decide qué entra, a quién se manda y con qué permiso. La energía del objetivo también juega un papel importante. Puede que lo que intentan no logre anclarse o que rebote sin poder aferrarse. La brujería no es solo otra categoría de entidad, es un sistema de entrega, una tecnología para dirigirlas hacia una persona específica por una puerta que tú abriste a propósito. Los objetos cargados. No todo se pega a la gente directamente, ¿verdad? Hay cosas que se quedan ancladas en los objetos. Esas anclas materiales. La versión popular habla de muñecas malditas que mueven los ojos, cuadros que parecen seguirte la mirada, espejos antiguos que reflejan cosas que no están ahí, y muebles traídos de casas viejas que, desde que llegan, ponen raro el ambiente. Lo más sencillo que cualquiera puede entender es que cada objeto absorbe algo del lugar donde ha estado durante años y de las personas que lo han usado. Pero aquí viene la parte oscura. Ciertos objetos, por su forma, material o historia, se convierten en anclas perfectas para entidades. Se pegan a un collar antiguo, a una figura religiosa robada, a un juguete que perteneció a un niño que murió de manera violenta, a una máscara ceremonial o a un instrumento musical usado en rituales. Donde va el objeto, va la entidad anclada. La casa cambia de dueño, el país cambia, la ciudad cambia, pero mientras el objeto físico exista y se mantenga intacto, el huésped invisible tiene acceso constante. En los archivos, muchos casos de casa embrujada son en realidad objeto embrujado. Si sacas el objeto correcto y lo destruyes como se debe, el fenómeno se apaga como una vela soplada. Los guardianes del lugar. También están las entidades que no tienen nada que ver con humanos muertos, demonios, brujería o parásitos. Hablamos de los espíritus del lugar, esos seres que habitan la tierra misma. La gente los conoce como duendes traviesos, elementales de los bosques, espíritus protectores de ríos, guardianes invisibles de cerros, esos señores del monte que castigan a quien no pide permiso. No son humanos ni lo han sido jamás. Son conciencias conectadas a un ecosistema específico, a un territorio. Un bosque antiguo, que lleva siglos ahí, tiene memoria. Una montaña sagrada tiene su propia personalidad. Un río viejo tiene un humor que cambia con las estaciones. Hay presencias que encarnan esa memoria acumulada, ese carácter único, ese humor particular. Si entras con respeto, siguiendo las reglas invisibles del lugar, te ignoran o incluso te cuidan el camino. Pero si llegas rompiendo ramas sin razón, destruyendo nidos,
profanando zonas sagradas o ensuciando el agua, se enojan. Su forma de enojarse no siempre es directa, no siempre aparece de manera aterradora. Muchas veces se traduce en accidentes inexplicables, extravíos imposibles, esos casos raros que la estadística no puede explicar. Te pierdes en un bosque que conocías a la perfección. Tu brújula se vuelve loca. Los animales te evitan. El clima cambia de repente y no sales donde deberías. Estos seres están en una carpeta aparte. No son del bajo astral parasitario. Son parte de la energía viva del lugar. No vienen a chuparte energía. Protegen su territorio de la plaga humana que lo destruye. Las criaturas casi al final del catálogo, encontramos a las que no encajan en ninguna categoría anterior. Las criaturas. La gente suele meterlas en la caja de críptidos y monstruos, como el rastrillo, el hombre perro del metro, hombre sombra, humanoides sin rostro, y esas bestias gigantes que aparecen una vez y desaparecen. Aquí, la línea entre lo físico y lo paranormal se vuelve difusa y confusa. Algunas de estas cosas son probablemente animales raros, mal vistos en condiciones difíciles, mal interpretados por testigos asustados o exagerados por el pánico. Un oso enfermo caminando en dos patas, un perro grande con sarna, o un vagabundo en mala postura visto de noche. Otras parecen híbridos imposibles, algo que no encaja en la lista de animales conocidos ni en la de fantasmas clásicos. Se sienten reales, dejan huellas a veces, pero nunca se dejan atrapar. Pueden morder o arañar, pero no se comportan como animales normales. Aparecen solo en los bordes de la realidad. A la medianoche exacta, en una niebla espesa, bajo una lluvia torrencial, después de unas copas, en medio del miedo colectivo, en lugares donde la realidad parece más delgada. En los archivos, muchas de estas criaturas se marcan como formas densas del astral. No son almas humanas atrapadas, ni egregores construidos por el pensamiento, ni demonios con jerarquía. Son bestias de otro plano que han aprendido a cruzar temporalmente en zonas donde el velo es más fino. No hablan, no negocian, no tienen una agenda compleja. Simplemente existen, cazan si tienen hambre, y eso ya incomoda, porque no deberían estar aquí. Pero están. Los vampiros energéticos humanos. Para completar este círculo, hablemos de los únicos que son 100% de este lado, totalmente vivos, pero que compiten en peligrosidad con cualquier demonio. Los humanos vampiros energéticos. Ya sabemos quiénes son. Todos conocemos a alguien que nos deja exhaustos solo con estar cerca. Son esas personas que convierten cualquier charla en un drama personal. Siempre son las víctimas, ¿verdad? Manipulan emocionalmente con maestría, mienten sin parar y usan la culpa como su herramienta favorita. Te drenan. Te pasas una hora con ellos y sales como si hubieras cargado sacos de cemento todo el día. Sin energía, sin ganas, vacío. La psicología moderna les pone nombres complicados. Trastornos de personalidad graves, narcisismo extremo, rasgos psicópatas, trastorno límite severo. Pero aquí hay un detalle energético. Estas personas son antenas perfectas, imanes naturales para lo negativo. Tienen una mente sin empatía, un corazón cerrado y viven usando a otros como objetos. Esa energía densa es justo lo que cualquier parásito o demonio quiere absorber. Se parecen a lo que el otro lado produce al destilar lo peor de lo peor. Sin saberlo, se convierten en portales ambulantes. Donde van, el ambiente se vuelve tóxico. Las plantas se marchitan, los animales huyen y la gente se enferma sin razón aparente. Un solo relato no es suficiente para desmenuzar cada especie, cada caso documentado, cada regla específica y cada método de protección. Pero sí es suficiente para que el mapa deje de ser una mancha borrosa gigante llamada simplemente cosas paranormales o energías raras. Ahora sabes que hay fantasmas que repiten escenas sin verte y otros que te miran directamente. Sombras que solo observan desde lejos y sombras que cazan activamente.
Poltergeists que son como patadas de energía viva descontrolada, no muertos moviendo platos solo por diversión, parásitos que no saben tu nombre ni les importa, pero saben exactamente dónde dolerte. Pensamientos colectivos que se convirtieron en monstruos reales alimentados por millones. Demonios que entrenan humanos como un proyecto a largo plazo y humanos vivos que ya parecen demonios encarnados. Arcontes que no aparecen en tu cuarto, pero que diseñan el sufrimiento que ves en las noticias. Depredadores del sueño que esperan pacientemente a que cierres los ojos. Hechizos y trabajos que no funcionan por la vela bonita, sino por lo que traen del otro lado de la puerta. Objetos cotidianos que cargan huéspedes invisibles durante décadas. Lugares naturales que se defienden violentamente de los invasores. Criaturas que nunca han tenido rostro humano ni lo tendrán. Y tú, caminando en medio de todo eso todos los días, muchas veces sin la menor idea. Lo creas o no, el archivo está lleno de casos documentados. Miles, decenas de miles. Tú decides si lo ves como mitología moderna entretenida, como un mapa energético útil para navegar lo invisible, o como simple terror para escuchar de noche. Lo único que este recorrido pide es que, la próxima vez que digas, yo no creo en nada de eso, pero lo que pasó se sintió raro, recuerdes que en este catálogo completo nada está verdaderamente solo. Ni siquiera tú, ahora te toca a ti. ¿Alguna vez has sentido presencias que no puedes explicar pero que sabes que están ahí? ¿Has tenido encuentros con alguna de las entidades de este catálogo sin saber cómo nombrarla hasta ahora? ¿Crees que todo esto es real? ¿O son solo nombres bonitos para cosas psicológicas? Y la pregunta incómoda, ¿cuántas de estas cosas crees que han estado cerca de ti sin que te dieras cuenta? Déjame tus experiencias, tus dudas y tus teorías en los comentarios. Relatos VLB continúa.